Que el Señor esté con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De gracias por el cumpleaños de Norma de León y por acción de gracias y que se derrame en bendición por la familia Baños. Oremos. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente, renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras le llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, los instaba y exhortaba, diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor es mi pastor.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les viene a ustedes por hacer el bien. Es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenaza, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que muerto al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora ha vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. En su paz. Queridos hermanos, estamos ahora celebrando el cuarto domingo de Pascua, en esta cincuentena pascual después del domingo de resurrección. Y este día es caracterizado, según la liturgia de la Iglesia, como el domingo del buen pastor. Y es que la liturgia de este día, todas las lecturas, hacen referencia a ese buen pastor que es Cristo Jesús. Y también el Papa Francisco en este día está celebrando la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones número 57. Él escribió una pequeña carta donde destaca 4 puntos acerca de lo que es la vocación sacerdotal. En este domingo dedicado al buen pastor, siempre
se relaciona igual con las vocaciones sacerdotales, porque es de ahí donde salen los pastores de la iglesia, donde salen los sacerdotes, también los obispos. Y el Papa Francisco en una de sus cartas resalta 4 puntos muy importantes para lo que es la vocación sacerdotal. Y la primera de ellas es: la vocación es una gratitud. Es una gratitud en cuanto nosotros, como elegidos por el Señor, le damos gracias por el don de la vocación que se ha recibido de Él. Recibir esta vocación es el mayor regalo que nosotros podemos recibir. Pero el Papa Francisco también dice que cuando nosotros recibimos la vocación, nos metemos a un mar y vamos navegando. Navegar en la dirección correcta, dice el Papa Francisco, no es tarea fácil si es confiada solo al esfuerzo humano. Sabemos que con nuestras propias fuerzas humanas es imposible realizar algo espiritual en nuestra vida. O si bien es cierto, a veces nuestra soberbia nos hace ver que todo lo que estamos haciendo es lo correcto, pero no es así. Solo la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu Santo, es la que nos puede ayudar a nosotros a seguir esa dirección y llegar a un punto donde Jesús nos está esperando. Quién sabe nosotros cómo lleguemos al final en nuestra barca, en ese mar en el que nosotros nos sumergimos. Lleguemos cansados, fatigados, no sé cómo nosotros vayamos a llegar a donde Él nos está esperando en la otra orilla. El Papa dice que nos subimos a una barca donde solo Jesús es capaz de dirigirla y por eso no se va a perder nunca. Aunque así la barca sea sacudida por las aguas, vamos a llegar al punto donde Jesús nos ha indicado. Cuando Él llama, se convierte en nuestro timón para acompañarnos y direccionar incluso en las más adversas dificultades. La vocación de los sacerdotes nace de la mirada amorosa con que Jesús se dirige a nuestros corazones. Nosotros damos una respuesta a Dios en la medida en que tenemos contacto con Él por medio de la oración. Nosotros a veces andamos en las barcas de este mundo. Cada uno de nosotros sabe nuestra historia, de dónde Dios nos ha llamado. Cada uno de nosotros sabemos de dónde el Señor nos ha sacado y nos ha elegido entre los hombres para estar en medio de los hombres, para convertirnos en pastores según su corazón. El otro punto que el Papa Francisco remarca es el ánimo. Gratitud como primer punto y el segundo es el ánimo. Ánimo, dice el Señor, no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo. Durante nuestro caminar a veces nos impide caminar, crecer o escoger el camino correcto son los fantasmas. Cuando los discípulos estaban en la barca y vieron a Jesús caminar sobre las aguas, dijeron: es un fantasma el que viene. El Papa Francisco lo relaciona con la vocación, que todo lo que nos impide a nosotros como seminaristas, a los sacerdotes, crecer espiritualmente, son esos fantasmas. El Papa hace hincapié en que debemos ser capaces de reconocer cuál es ese fantasma que no nos deja crecer espiritualmente, que no deja que nuestra barca sea dirigida por el Señor. Los discípulos sintieron eso cuando vieron a Jesús. Asustados ellos y se preguntaban, ¿cuál es el fantasma? El Papa Francisco también nos invita a que descubramos cuáles son nuestras dudas. A veces dice que también nuestro fantasma se convierte cuando somos seminaristas y nos preguntamos, ya terminando el 4º año de teología, y decimos, Señor, ¿esto es lo mío? ¿Será que voy a hacer bien si me ordeno sacerdote? Dejo una novia
dejo un posible matrimonio, un posible proyecto, por entregarme en las manos de Dios y ser servidor de los demás. A veces el Papa también nos relaciona y dice que es uno de los miedos que a veces con los que nosotros nos enfrentamos. Y él dice que son fantasmas que vienen atrás de nosotros. Y después el Papa nos dice que tengamos valentía, que Jesús conoce nuestras dudas, nuestras preguntas, nuestras dificultades. Cuando somos capaces de descubrir cuáles son nuestros fantasmas en nuestras vidas, el Señor viene a nuestro encuentro y al tener ese encuentro con Él y entregarle todo nuestro sufrimiento a Él, Él nos ayuda a nosotros. Luego viene un cuarto punto que es una fatiga, porque toda vocación implica cansancio y también un compromiso. Yo recuerdo que hace como 5 años el Papa Francisco, en ocasión del Jueves Santo, día de la institución del sacerdocio, el Papa agradecía la fatiga de los sacerdotes y les daba las gracias a ellos porque ponía un ejemplo de una vela en el altar. Dice el Papa, un sacerdote en el altar es como una vela. El día de la ordenación se enciende esa vela, pero mientras va pasando el tiempo, esa vela se va desgastando. También la vida del sacerdote se va desgastando. Es una fatiga diaria, es un compromiso que tienen con la iglesia de servir al pueblo de Dios. Y el cansancio de los sacerdotes, todas las fatigas que ellos puedan tener en su trabajo, decía también que es como el humo de esas velas que se eleva hacia Dios, pero ese humo es como incienso agradable en la presencia de Dios, porque viene de sus hijos predilectos, de sus sacerdotes. Entonces, el Señor nos quiere a nosotros que nos desgastemos como velas en el altar. Si nosotros el día de la ordenación encendemos esa velita, puede hacer que en el momento tenga mucha luz, mucha llama, pero en la medida se va desgastando, también es lo físico que en nosotros se pueda ir acabando y a veces nos puedan llegar los fantasmas en nuestra vida, como a los discípulos en el mar. Eres un fantasma y el Señor nos dice, no tengan miedo, yo estoy con ustedes, soy yo. Cuando nos preguntamos, ¿dónde está el Señor? ¿Por qué me ha abandonado? Son fantasmas en nuestra vida y también en los matrimonios puede pasar lo mismo, o en la vida soltera, en la vida religiosa. Nosotros tenemos que ser capaces de identificar cuáles son los fantasmas de nuestra vida que nos impiden llegar hacia donde el Señor nos ha indicado, donde Él nos va a estar esperando, donde nosotros si llegamos cansados nos va a dar la vida eterna. Por otro lado, también en este día hemos escuchado en las lecturas que describen a Jesús como buen pastor. El buen pastor es el que da la vida por las ovejas. Los pastores de la iglesia están para servir al pueblo de Dios. Ellos son los encargados de llevar nuestra vida espiritual como pastores terrenales, de ayudar, de servir al buen pastor que es Cristo Jesús, a quien nosotros debemos anhelar siempre. Siguiendo el modelo de Cristo pastor, podemos nosotros preguntarnos si estamos también siendo buenas ovejas, si estamos siendo obedientes con nuestros pastores, si estamos acatando todo el esfuerzo, todo el cansancio que ellos están haciendo por nosotros y por supuesto el que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Veamos si le conocemos a ese pastor por medio de nuestra fe, por medio del amor, por medio de la credulidad y por medio de nuestras obras. De nada sirve que nosotros digamos, yo conozco a ese pastor, yo sé quién es él, pero si no guardamos sus mandamientos,
Somos unos mentirosos, somos unos falsos profetas, como también el Señor nos dice. Es por eso que el Señor llega a decir en el pasaje de la Escritura que igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, doy mi vida por las ovejas. Esto quiere decir que con la caridad que Jesús entregó su vida por sus ovejas, le pone de manifiesto al Padre: yo entregué mi vida por mis ovejas, este es el amor que yo siento por ellas. Cualquiera de nosotros que siga al Señor con un corazón sencillo se va a nutrir del amor y de los pastos verdes que el Señor nos ha hablado. Me preguntaba yo cuando estaba preparando esta pequeña reflexión que por qué el Señor pone de manifiesto el pasto. Nosotros conocemos que lo que es verde es porque tiene vida. Por ejemplo, tenemos plantas verdes, decimos esa planta tiene vida. Cuando vemos un pasto seco, una planta, decimos ya no tiene vida, ya no sirve. Ya no se regó con agua, ya mejor la tiramos, la desechamos. Es curioso cómo el Señor nos llama a estos pastizales verdes. El Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Él nos dice dónde podemos encontrar esos pastizales. Pero cuando nosotros somos ovejas rebeldes, no le hacemos caso a Él, buscamos otros caminos, nos alejamos de esa verdura que Jesús nos ofrece y la cambiamos por hojas secas, por cosas que no tienen sentido en nuestra vida. Por eso, queridos hermanos, pidámosle que seamos capaces de conocer esos pastos que Jesús nos ofrece en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en el tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos con la más plena confianza a Jesús, nuestro buen pastor, porque Él se cuida de las necesidades de todos los que le siguen. Por los pastores y ministros de la Iglesia, el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que tomen a Cristo como su modelo y guía con valentía al pueblo de Dios, al reino de justicia y de amor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los cristianos del mundo, para que lleguen a ser un pueblo santo de Dios, por los que han perdido la fe, para que nuestra vida cristiana sea tan creíble, que les inspire volver a Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor.
por los que trabajan en tareas de formación cristiana, para que sepan claramente a dónde se encaminan y para que guíen a sus encomendados por caminos de vida, compromiso y entrega a Dios y a los hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los líderes de las naciones, para que promuevan siempre la libertad y dignidad del hombre y coloquen la justicia y la calidad de vida por encima de la ganancia económica, personal y del poder. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros jóvenes y por los jóvenes adultos, para que tengan el valor de ser y sentirse totalmente libres para el trabajo del Señor, si Él les llama a tareas especiales en la iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los enfermos y por el eterno descanso de todos los afectados por el COVID-19, y por Dalila Torres y Ana González, que el Señor les reciba en su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En acción de gracias por el cumpleaños de Norma de León, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor Jesús, te confiamos a ti todas estas preocupaciones y no te olvides de nosotros, pues contamos contigo, Pastor y Señor nuestro, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para hacer renacer la viña nacimos en brillar. Pan de mi hogar te presento con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara. Te presento, Señor, mi esperanza, hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino de mar, ruta pascual, Dios me guía a caminar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos estos sacrificios para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de todos los santos. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo.
santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Michael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos como hermanos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdad me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame a mí, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Quisiera invitar a todos aquellos de ustedes que no han podido recibir al Señor sacramentalmente para que lo reciban espiritualmente. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el altar, en este santísimo sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas jamás que me aparte de ti. Amén. Amén. Oremos.
Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Queridos hermanos, pues nuevamente nos encontramos aquí con estas nuevas leyes del gobierno. Pues se nos ha pedido que permanezcamos hasta los últimos de este mes en la misma situación. Les invito a que no nos desanimemos, sino que nos reforcemos más, que estas ocasiones que Dios nos da para estar solos con nosotros mismos, solos en familia, solos como amigos, tratemos de tomar a Jesús como el que está ahí con nosotros. Reforcemos nuestra oración, reforcemos nuestra relación con Él. Le pedimos a Dios que se derrame siempre en bendición sobre ustedes, que se derrame sobre nuestra iglesia, sobre nuestra comunidad. No se olviden de su comunidad, de su parroquia. Recuerden que también tenemos necesidades materiales. Pedimos de su ayuda para seguir adelante. Y todos ustedes que vinieron a representar a nuestra comunidad, que el Señor los siga bendiciendo y derramando en cada uno esas gracias que necesitan. Quisiera tomar la oportunidad para derramar la bendición sobre Norma Leticia, que está aquí, para que el Señor la siga protegiendo. Dios nuestro, te derrames en bendición, es nuestra petición, para que Norma, agradecida de su cumpleaños, sea agradecida todos los días de su vida, y cada uno de nosotros, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Perdón, quisiera tomar la oportunidad también para agradecer por todo lo que están haciendo por nuestra iglesia. En especial el día de hoy agradezco a Miguel Baños y su familia, que nos ha hecho la gran bendición de pintar nuestra iglesia. Si ahora tienen la oportunidad de venir y ver cómo quedó la iglesia exteriormente, que también ya lo había hecho interiormente, pues ha quedado en realidad hermosa. Gracias Miguel, gracias familia, gracias también a tus trabajadores, que el Señor se derrame en bendición por todo lo que haces. Esto que ha hecho Miguel lo ha hecho voluntariamente, no nos ha costado ningún dólar. Pensarán que en medio de la dificultad económica que nos encontramos, ¿cómo es capaz de ver que se está pintando la iglesia? Él, con agradecimiento a Dios por todo lo que le ha dado, ha ofrecido para nosotros esto sin ningún pero, sino solamente pensando en entregar todo a Dios. Muy agradecidos la iglesia, y que Dios se derrame en bendición sobre ustedes.